informaciones, las partes teóricas están en la página TV2 Procesos Constructivos, ¿sí? La página oficial de la cátedra, la bibliografía. Bien, ahí se ve, alcanzan a ver la pantalla. Perfecto. Bueno, el tema de hoy y que está referido, como recién comentaban Rosana y Marcos, respecto al tema de las técnicas constructivas en seco. Obviamente vamos a tratar de ver algunas características que creemos fundamentales como para, sobre todo, que puedan empezar un poquito. Fíjense si pueden algunos apagar el micrófono, si no yo ahora vuelvo a entrar y... porque se está escuchando algún sonido de fondo. Bueno, respecto a este tipo de técnicas y también un poco comentándolo en general, ¿no? Hay ciertas exigencias que deben cumplir y que no solo refieren a las técnicas constructivas tradicionales, las técnicas húmedas, a las más, digamos, reconocidas, por lo menos en nuestra región, en nuestro país, sino que también cuando construimos con este tipo de técnicas, también las tenemos que tener en cuenta y ver en todo caso de qué manera las vamos a poder verificar de igual manera, ¿no? Estas son unas ciertas exigencias que están, es del Centro Científico y Técnico de la Edificación de Francia, de Blacher. Blacher es un autor que lo van a leer bastante en nivel 3 porque eh, ha trabajado mucho con técnicas de prefabricación y demás. Y por un lado habla de las exigencias mínimas de seguridad, ¿no? Estabilidad frente a acciones de cargas gravitatorias, viento, nieve, sismo, estabilidad contra el fuego, resistencia al choque. Impacto duro y blando refiere a unos ensayos que se le hacen a los muros de las técnicas en seco para poder, digamos, comprender si ante un impacto duro, un impacto, esto se hace se lo golpea con una bolsa que tiene 50 kilos y se impacta sobre una parte de envolvente en seco, a ver si realmente tiene una cierta capacidad mínima de seguridad. Y el impacto blando es un impacto que es un golpe de una bolilla de acero que golpea y entonces, bueno, trata de ver ante un impacto y el otro cómo funciona esa resistencia al choque. La resistencia a la intrusión humana y animal, circulación interna libre, sin obstáculos ni riesgos eléctricos, asfixia o explosión. También habla de las exigencias de habitabilidad. Obviamente esto ya ustedes lo vienen trabajando, vienen viendo temas de clima y demás, y refiere más que nada a aislamiento hidrotérmico, aislamiento acústico, todo lo que refiere al tema de la estanqueidad, ¿sí? Ya sea al agua o al aire, entendiendo a la envolvente como esa piel reguladora que en determinados momentos puede, ¿sí? En el caso del aire, digamos, dejar pasar cierto volumen o no, o poder filtrarla. Pero que sí hablamos de algo que nosotros entendemos que lo podemos regular o que lo podemos controlar. Lo podemos diseñar en nuestro proyecto, en definitiva. Iluminación, asolamiento y pureza del aire. Otro tipo de exigencias refiere a la durabilidad de los materiales. Esto no es un tema menor, no solamente en las obras en seco, en todas, en las húmedas también, ¿no? Conservación y cualidades durante la vida útil de cada material que utilizamos. El mantenimiento, su costo económico y accesibilidad, la flexibilidad interior y la adaptabilidad. Y por último, las exigencias arquitectónicas, obviamente, cuando hablamos de la calidad arquitectónica y de la adecuación ambiental. Este no es un tema menor, todavía no está incorporado en la formación de grado, pero ustedes van a ir viendo con el avance de los años que este tema de las nuevas normativas ambientales y demás, obviamente van a ir un poco afectando las técnicas constructivas que podemos proponer. Bueno, hay alguna terminología básica importante, estas son algunas, muy pocas, pero ciertamente después con cierta bibliografía pueden entenderla o comprenderla un poco mejor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de material, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de materia prima amorfa? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son y qué características tienen estos materiales sobre todo? ¿Sí?
cuando hablamos de materia prima amorfa, ¿sí? Y hablamos de todo el tratamiento que puede tener un material u otro, ya sea en fábrica para ser entregado en obra o su tratamiento y producción en obra, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, a través de la conformación de distintos aglomerados para poder utilizarlos en obra, ¿no? Perdón, aglomerantes. Bien, las técnicas en secos no son ajenas a este tipo de materiales y están, por supuesto, extremadamente relacionadas, ¿no? Sobre todo con lo que refiere con materiales que lo podemos trabajar en obra, conformar en obra y otros que ya tienen una cierta dimensión, un cierto tamaño, una forma además, y que, bueno, pueden ser utilizadas en obra a través de distintos tipos de uniones, ¿no? Los elementos pueden ser simples o compuestos, ¿sí? Ya cuando hablamos de este tipo de elementos, obviamente, ya tienen una cierta transformación en fábrica, digamos, en producción, ya sea, hablemos de acero, hormigón, madera y demás, con ciertas medidas que obviamente están de acuerdo a ciertas normas que un poquito más adelante las vamos a ver, refieren a cuáles son esas medidas determinadas. Con lo cual, cuando ustedes diseñan, proyectan y proponen, por ejemplo, un detalle en una técnica constructiva determinada, tienen que por lo menos tener a ciencia cierta si los cabios de madera o si los perfiles, de qué medidas son comercializados. Para esto, obviamente, es muy simple buscarlos en internet, buscar esas listas de los propios fabricantes donde aparecen dimensiones, medidas, los pesos inclusive, cuánto pesa, ¿no? Un tirante, cuánto pesa un perfil y demás. Bien, elementos compuestos. Los elementos compuestos ya hablamos de también los que vienen, digamos, conformados desde taller, pero con una fabricación, con una prefabricación que ya no se realiza en obra, propiamente se realiza en taller, se traslada, se transporta y se monta en obra. Como el caso de las carpinterías, esto no sucede solamente en la obra en seco, en la obra húmeda también, obviamente. Paneles compuestos de cubiertas, de muros, una gran enormidad de elementos compuestos que son transformados en taller y que luego son colocados en obra. Después tenemos los componentes de catálogo. Estos son muy típicos, muy usuales, generalmente son de revestimientos, ¿sí? Y también hay todo tipo de artefactos y demás, donde obviamente elegimos de catálogo y ya sabemos qué dimensiones, medidas. Y digo, por ejemplo, si estamos diseñando un baño, obviamente las medidas de la mesada tendremos que tener en cuenta el tipo de lavamanos que vamos a utilizar, ¿no? Con toda esa gran variedad, con lo cual esto también hace referencia a tratar de entender esta cuestión de las medidas, dimensiones y demás. Bien, y cuando hablamos de materiales, y por ejemplo, acá está, digamos, expuesto el caso de la madera, tenemos que entender que cada uno de estos materiales, con sus características, tienen una gran variedad de componentes de cada uno de ellos, ¿sí? Y que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? En el caso de las maderas, podemos hablar de maderas blandas, semiduras, duras, ¿sí? Aparece una orden dimensional, aparece componentes en madera con distinta rigidez, flexibilidad, cuáles son pesados y livianos, la durabilidad de las mismas. ¿Sí? En este caso podemos ver, por ejemplo, madera natural, aglomerada, contrachapada, MDF, y así podemos seguir. Con lo cual, hablar de madera puede ser, digamos, para identificar un tipo de material o una predominancia de un material, pero después tienen que identificarlo. Cuando hablan de madera, si hablan de un tirante, de que es una madera natural, si es alguna placa. Y todo esto trae aparejado, obviamente, los usos. ¿Para qué la utilizamos? ¿Para qué sirve cada una de ellas? ¿Cómo las podemos transformar en obra? ¿Cómo las podemos cortar? ¿Sí? ¿Cómo las podemos colocar en su posición? ¿Van atornilladas? ¿Van clavadas? Bueno, todo este tipo de cuestiones refiere a entender que cuando elijan un material o decidan bien exactamente qué material es, obviamente aparece toda una investigación para saber de qué manera la podemos trabajar en obra, ¿sí?
Bien, también este tipo de materiales que tienen que ver con ciertas dimensiones que no las podemos elegir a nuestro gusto, ¿no? Por ejemplo, si compramos un rollo de lana de vidrio para colocar como aislante térmico en una envolvente de la construcción en seco que vamos a realizar, obviamente ese rollo viene de una medida determinada, con lo cual podríamos dentro de esas medidas pensar que la podemos cortar o no, o si la queremos utilizar con esa medida que viene, obviamente la dimensión entre los perfiles no puede ser cualquiera, ¿sí? Bueno, este tipo de cuestiones tiene que ver con poder estandarizar y racionalizar los elementos en obra, ¿sí? Entender cuáles son las medidas de cada uno de ellos y cómo las puedo ir combinando para que el edificio se pueda ir construyendo, ¿no? Cuando hablamos de durabilidad de los materiales, obviamente no es un tema menor. Y fundamentalmente, cuando hablamos de obra en seco, unimos una gran variedad de materiales en los cuales, y muchas veces por un tema de terminaciones, por un tema de visual, nos piden que, por ejemplo, una envolvente exterior no se lean las juntas o no se vean las juntas entre placas que estamos colocando como revestimiento. Con lo cual comienzan a aparecer otro tipo de materiales que le dan revestimiento. ¿Sí? Esto es otro. O elementos que nos sirven para tomar la junta. Bien. Bueno, ahí empiezan a aparecer una cierta cuestión que no solamente tiene que ver con la durabilidad de los materiales, sino también con las características de cada uno, ¿no? Esto de la contracción y dilatación de los materiales, por ejemplo, entre el frío, el calor, ante la humedad o si el clima está seco. Ustedes saben que los materiales pueden variar su tamaño debido a la humedad, por ejemplo, con lo cual esto puede tener problemas en esas juntas y no es un tema menor en la construcción en seco, ¿sí? Acá, por ejemplo, pueden ver, este es un ensayo de la Facultad de Ciencias Agrarias, donde expuso diferentes tipos de madera con diferentes tipos de pinturas y lacas y demás, ¿no? Hizo un ensayo de 2000 horas de exposición a la intemperie. Con lo cual ustedes pueden ver, se pone en la imagen de la izquierda, en la imagen de la derecha, cómo se comportan los distintos materiales y sus revestimientos con 2000 horas de exposición al sol. Y es que ustedes, si están construyendo, digamos, en seco y utilizan cualquier tipo de elemento, no solamente madera, bueno, poder prever qué pasa con estos materiales cuando están expuestos a la condición de intemperie, ¿no? Aparece el desgaste, aparece el cambio de color, el cambio de brillo, el agrietamiento, la pérdida de capacidad estructural. Bien, y un poco para entender esta diferencia entre las técnicas húmedas y las técnicas en seco, es muy importante entender sobre todo cuáles son las diferencias entre junta húmeda y junta seca. Y acá vamos a aclarar algo muy importante. No siempre la junta húmeda refiere a la técnica tradicional húmeda y no siempre la junta seca refiere a la técnica constructiva en seca. Puede pasar que en una obra en seco también tengamos algún revestimiento o algún elemento de unión de junta que sea húmedo, pero que lo utilicemos para resolver una construcción en seco, ¿sí? O viceversa. También en la obra húmeda hay muchas resoluciones que se resuelven en seco, como por ejemplo el caso de la cubierta, ¿no? Bien, cuando hablamos de junta húmeda, se puede entender como aquella ejecutada con materia no sólida que se conforma en su lugar de aplicación y que no se puede deshacer sin alterar los miembros que en ella concurren. La junta húmeda, por tanto, produce un objeto único, monolítico. Por favor, fíjense, hay alguien que entró ahora recién y tiene prendido el micrófono y se escucha todo el sonido ambiente. Fito. Yo no. Bueno, Sí. Fito, ¿Sí? ¿cómo estás? Hola, Fito. ¿Qué haces? Lo tengo como. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, cuando hablamos de junta seca, sería aquella que no modifica los elementos concurrentes, los cuales cuentan con la preparación precisa para completar la junta. Esto significa que podemos lograr la unión de elementos que no hace falta
poder o tener que transformarlos en su tamaño, medida, dimensión y características originales. Sería como una clasificación bastante básica de lo que refiere a junta húmeda y junta seca. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sistemas constructivos? ¿Sí? ¿Cuál sería el concepto? Sistema constructivo es el conjunto integral de materiales y elementos constructivos que, combinados según determinadas reglas tecnológicas, conforman una obra. Eso sería un sistema constructivo. Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos sistema tradicional o sistema no tradicional? ¿Sí? Acá es un punto que yo les pido que pongan un poco de atención porque hay cierta confusión respecto a estos dos conceptos, ¿no? Por un lado, el sistema tradicional es el uso más difundido en cada país o región con reglamentos y normas que regulan su empleo. Con lo cual pueden ver que no está diciendo cómo es el sistema para que sea tradicional. Acá no está diciendo que es húmedo ni da ninguna característica, ¿sí? Y el sistema no tradicional es el que obviamente no es tradicional por sus materiales novedosos o técnicas poco conocidas o innovadoras. Con lo cual, ahora me gustaría hacer este pequeño ejercicio. Vamos a ver dos imágenes, ¿no? Una imagen de obra, ¿sí? Ustedes estarán viendo, es una losa de hormigón tradicional. Se está llevando a cabo una elevación de mampostería, de ladrillo hueco. Sí, aparecen algunos encofrados de columnas y vigas. Y este tipo de construcción en seco en madera. Con lo cual, digo, ¿alguno se atreve a comentar cuál sería tradicional y cuál sería no tradicional? Y yo podría decir que sería, no, este sería tradicional. Bien. Ese sería tradicional para Argentina. Muy bien, bien. Me pareció bárbaro ese comentario que es tradicional en Argentina o en nuestro medio local o en nuestra región. justamente iba a decir eso, que el sistema en seco ya se viene utilizando hace muchos años en Estados Unidos. Perfecto. Bien. Tal cual, con lo cual puede ser que en muchas regiones, en muchos países, este sea el sistema tradicional y la obra húmeda sea la no tradicional. Con lo cual, esto es importante que lo fijen de esta manera porque suele haber muchas confusiones. Bien, ¿de qué hablamos cuando decimos construcción en seco? ¿Sí? La obra en seco es un modelo de construcción abierto, ahora vamos a ver qué significa abierto, en el que los materiales predominantes no requieren conglomerantes húmedos para el armado de estructuras, envolventes u otros componentes. Cuando hablamos de abierto, significa que podemos utilizar todo tipo de materiales, elementos, componentes que provienen de distintos fabricantes. Es un sistema abierto, yo puedo utilizar todo lo que exista en el mercado y todo lo que crea conveniente para mi obra. Esto, caso contrario, existen sistemas constructivos en seco cerrados, donde en una sola fábrica se producen todos esos elementos y ya la vivienda llega prácticamente semi-construida o es prefabricada o llega directamente, como se llaman en sistema, digamos, tridimensional, donde se trae en un camión con una grúa y se baja esa vivienda y ya está construida. No nos permite ningún tipo de cambio ni de utilización de otros materiales, ¿sí? A eso se refiere cuando habla de técnica abierta, ¿sí? Bien, cuando hablamos de construcción en seco aparecen ciertas excepciones a la regla, obviamente. Generalmente cuando hablamos de fundaciones, no siempre, hablamos de fundaciones húmedas, hasta inclusive pueden ser tradicionales, ¿sí? Y esto, bueno, hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿sí? Bien, cuando hablamos de estos tipos de envolventes y demás, ya comenzamos a trabajar con envolventes multicapa, donde cada una de las partes cumple una función determinada, ¿sí? Como las podemos identificar. Esto no suele ocurrir en la obra en húmedo porque muchas veces el sistema en húmedo se suelen un poquito combinar estas características, ¿no? Y por ahí aparece un ladrillo que según la cantidad de celdas
que tiene ese ladrillo hueco, nos permite tener una mayor capacidad aislante y demás, pero no aparece un aislante por separado. Sí, obviamente cuando trabajamos con un muro doble, por ahí sí aparece una cámara de aire, ¿no? Y demás, esto lo van a ver bastante más en nivel 2. En la construcción en seco es totalmente identificable para qué sirve cada una de las capas, cuál es la estructura, ¿sí? Cuáles son las placas rigidizadoras, en este caso estas placas USB exteriores que se utilizan para poder rigidizar esa estructura y le dan base a esa parte de envolvente exterior. Aparece el emplacado o el revestimiento interior, ¿sí? Y después aparecen todos los sistemas de aislantes. Según la zona aparece una barrera de vapor del lado caliente, del lado interior, y aparecen todos los aislantes térmicos, hasta puede llegar a haber acústicos, y los elementos de revestimiento final, que es como queremos que se vea esa obra, en este caso, bueno, toda esa malla de fibra de vidrio, revestimiento plástico y demás, hacen que esta construcción en seco tenga un nivel de acabado o de terminación a lo que estamos acostumbrados a ver en una obra húmeda, que es todo un revestimiento continuo, ¿no? Bien, esta transición de lo húmedo a lo seco, cuando realizamos las fundaciones en húmedo, no es un tema menor, porque pasamos de un tipo de técnica húmeda que inclusive se mide prácticamente al centímetro cuando construimos, y los encofrados son, más si no son encofrados que sean, digamos, metálicos o con algunas dimensiones mucho más medibles y son realizados en obra por carpinteros de obra, ¿sí? Entonces se comienzan a, digamos, clavar distintas tablas y demás para generar ese conformado donde vamos a vertir el hormigón. Suele tener errores, y errores que a veces son hasta de algunos centímetros, con lo cual luego pasar a una técnica en seco donde sea en madera o sea metal, prácticamente se cortan al milímetro las piezas, no es un tema menor, ¿sí? Bien, acá se puede ver, por ejemplo, una platea de fundación en hormigón y tiene que tener un nivel de terminación muy acorde en cuanto a su nivel y demás para poder comenzar a construir con una técnica en seco, en este caso con sistema steel frame con perfil C de chapa doblada, liviana, donde aparece un perfil de solera en su parte inferior, que si tuviéramos el hormigón con cierta rugosidad o con cierto desnivel, todo eso se copiaría en toda esa envolvente liviana. Con lo cual se diferencia bastante la fundación de una obra de obra tradicional húmeda, donde después vamos a elevar una mampostería, a una fundación donde después vamos a construir un sistema en seco. Y después aparecen estas técnicas en húmedo, ¿sí? Que es la colocación de distintos tipos de revestimiento. En este caso, como aparecía en el detalle anterior, se colocó una placa de EPS, una placa de poliestireno, que puede estar atornillada o pegada a la capa anterior, y después aparece una malla de fibra que se coloca, que es obviamente para absorber todos los movimientos que pueden sufrir estas placas anteriores y que no perjudiquen ese revestimiento agrietándolo y logrando que aparezcan fisuras, digamos, ¿no? Entonces, volvemos un poco a lo mismo. ¿Esta es una obra en seco? Sí, fenómeno, es en seco, pero tiene algunas técnicas resueltas en húmedo, ¿sí? Bueno, acá se ve un poco estas distintas capas, ¿no? Aparece el aislante térmico, que es la lana de vidrio, se ve claramente toda la estructura de soleras y montantes, ¿sí? Después aparece la placa USB, que es una placa rigidizadora que vamos a ver que le genera un cierto aporte a la estructura. Y después aparecen los distintos aislantes, ¿no? Barrera de agua y aire, aparece el poliestireno expandido, que es el aislante térmico, ¿sí? Y después aparecen los revestimientos exteriores. Faltaría acá, según qué tipo de clima, en la mayoría de nuestro país, no en todos, por ejemplo, una barrera anticondensante en la cara interior, en la cara caliente, ¿sí? Bien, después algunos tipos de paneles. ¿De qué hablamos cuando hablamos de paneles? Paneles monocapa, ¿sí? Que son paneles que están constituidos por un solo tipo de material. Generalmente son una parte de la envolvente y no resuelven toda la envolvente, sino que
suelen ser un último revestimiento, un revestimiento intermedio, pero es un panel monocapa. Obviamente, simple de entender, es una simple capa. En el caso de la imagen de abajo a la izquierda, es un revestimiento de una placa de aluminio. Cuando hablamos de panel multicapa, ¿sí? Hablamos en este caso de paneles conformados que pueden venir de taller, donde ya tienen su revestimiento interior y exterior en madera y tiene un alma de placa de poliestireno. Inclusive pueden ver cómo en los laterales ya tiene la forma para, a través de una junta geométrica, unirse con el panel siguiente, ¿sí? En forma de machembrado. También pueden distinguir en esas dos capas de madera cuál sería para exterior y cuál para interior. Habría que ver las características de este machimbre que se ve en la cara superior, que parece ser un revestimiento preparado para el exterior, y aparece una placa de madera, ¿sí? Que obviamente tiene otro tipo de condiciones y características que sí están preparadas para el interior más que para el exterior. Bueno, un detalle similar al que veíamos recién, en este caso aparece la barrera de vapor, ¿sí? Aparece la barrera de vapor, siempre sabiendo y entendiendo que de acuerdo a donde inserten el edificio que les va a tocar resolver, entender que los climas son diferentes, con lo cual estas condiciones de espesor, densidad y tipo de aislantes va a variar de acuerdo a eso, ¿sí? Y que este detalle es un detalle genérico que no sirve para todo, sirve, digamos, genérico para mostrarnos cómo se pueden componer los paneles multicapa, pero no es la solución, digamos, para todos los edificios que les va a tocar resolver. Bien, ¿qué pasa con las estructuras y estos tipos de técnicas, ¿no? Por un lado aparecen ciertas normativas, no las van a ver mucho ahora en nivel 1, sí las van a ver un poco más en nivel 2, nivel 3, y después a lo largo de su carrera o cuando ya sean profesionales también, que nos dan ciertas dimensiones en cuanto a normas y a cuestiones a tener en cuenta cuando resolvemos la estructura. Estamos resolviendo envolventes portantes, con lo cual no es un tema menor resolver con qué piel recubrimos el edificio. Resulta que la misma piel es el mismo soporte del edificio. No es un tema menor. Todas estas normas son normas CIRSOC, son del Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles, y los tipo B, los van a ver, aparecen estructuras de hormigón armado y pretensado, estructuras de acero, estructuras de madera, y en cuanto a materiales, la norma CIRAM. Con lo cual ustedes pueden consultar cualquier duda que tengan, pueden consultar cualquiera de estas normas CIRSOC, se pueden descargar, son simples de conseguir, o inclusive las que son de estructuras de acero y madera. ¿Por qué hablamos de sistemas livianos? Para dimensionarnos un ejemplo muy simple, ¿no? Una vivienda de 7x7 con una altura de 2,60, con una cubierta a 2 aguas, ¿sí? Teniendo en cuenta el peso aproximado de los materiales, hablamos de cubierta, paredes exteriores e interiores, ¿sí? Y teniendo un aproximado, con una técnica tradicional húmeda, ¿sí? Estamos hablando de más o menos 40-41 toneladas, y un sistema liviano, ya sea steel frame, madera, de acuerdo al tipo de madera, por supuesto, y de acuerdo al tipo de revestimiento, pero aproximadamente anda en 4 veces menos su peso, prácticamente 9-10 toneladas. ¿Sí? Esto no es un tema menor, obviamente, y muchas veces lo que tenemos que hacer justamente es generar en esa estructura cierta seguridad que tenga que ver, por ejemplo, más con los vientos que con el peso que pueda tener, ¿sí? Entonces ahí empiezan a aparecer ciertas cuestiones que tienen que ver con poder anclar esos edificios, ¿no? A quien le toque en una zona de mucho viento, por ejemplo, es más importante anclarla para que no sufra ningún tipo de agrietamiento, fisuras o posibles derrumbes por temas de viento que por sus propias cargas, digamos, ¿no? Bien, hoy Rosana les contaba este tema de los sistemas que nos vamos a basar son el sistema plataforma, el sistema steel frame. El sistema plataforma, bueno, lo están viendo, ¿no? Es un sistema conformado por plataformas y por tabiques, ¿sí? Ambos son sistemas de entramados,
como lo podrán ver, entramado de madera, entramado metálico a través de perfiles C de chapa doblada, ¿sí? No son perfiles C laminados, son chapas que están dobladas, con lo cual esto genera una perspectiva bastante más liviana, ¿sí? Bien, ustedes pueden ver, en primera medida recomendarles que ciertas cuestiones que tienen que ver con con el léxico y ciertas nomenclaturas de los sistemas, cuando los empiecen a ver y empiecen a leer algunas fichas y demás, bueno, tratar de familiarizarse con ciertas palabras que hasta ahora seguramente no las tenían, ¿no? El caso de soleras, montantes, digo, ciertas cuestiones que ahora la van a empezar un poco a trabajar y que refieren a entender cómo ustedes pueden proponer el sistema constructivo y cómo también inclusive lo pueden explicar. Bien, ¿qué pasa con estas estructuras? Obviamente, justo lo que recién estábamos charlando, ¿no? Como son estructuras bastante livianas, en el caso, por ejemplo, que les toque una zona con nieve, tener en cuenta qué pasa con estas cubiertas livianas. Ahora vamos a ver un poco cómo se resuelven y qué consideraciones debemos tener en cuenta también para resolver, por ejemplo, el tema vientos que generan un empuje lateral importante, con lo cual estos entramados no solo tienen que soportar una carga vertical, sino que también tienen que soportar cargas horizontales. Y en el caso de los que estén en zonas sísmicas, también, ¿sí? Son cargas que generan una cierta oscilación. Yo iba a decir horizontales, pero bueno, el sismo es bastante más complejo. Bien, bueno, cuando hablamos de las fundaciones del sistema plataforma, un poco lo que hoy comentábamos, ¿no? Cómo pasar de esta técnica húmeda a una técnica en seco, ¿sí? Y siempre aparece, en este caso, un compuesto de transición, en este caso es una especie de superficie muy bien nivelada, que nos da ese nivel adecuado en todo el perímetro de esa obra en seco y en todos sus apoyos de partes envolventes o también tabiquerías interiores, pero que nos dan seguridad de estar apoyando esta estructura sobre una base bien nivelada, ¿no? Y en el caso de plataforma, directamente comienza con la primer plataforma, que sería el entrepiso de la planta baja, ¿sí? Y que tiene como característica fundamental de este sistema, ¿no? Trabajar con plataforma, tabiquería, plataforma, y es bastante identificable por esa característica, ¿no? Bien, aparecen algunas técnicas respecto a la estructura, contravientos, cruce de San Andrés, que justamente lo que tratan de hacer es de absorber estas cargas horizontales que hoy comentábamos, por entender que estamos trabajando con envolventes bastante livianas. Y la función de los tableros exteriores generalmente se realiza con placas USB, que lo que hacen es terminar de rigidizar este entramado, ¿no? de soleras, montantes y demás, para justamente prever que no pueda haber ningún corrimiento, ¿sí? O ningún desplazamiento, porque si ustedes ven las uniones de las montantes con las soleras, apenas puede haber un par de clavos y muchas veces no es suficiente. Bien, cuando aparecen estos entramados, aparece también una cuestión a tener en cuenta que tiene que ver con las dimensiones, con las medidas. ¿Dónde van cada uno de estos montantes? ¿Cuál es la distancia? Generalmente aparece una cuestión predominante que tiene que ver con los materiales que vamos a usar. Si vamos a utilizar una placa estructural, una placa USB rigidizadora que tiene 1,20 m de ancho, generalmente es lógico una modulación que tenga 40, 40 y 40 o 60 y 60 y no otra, porque si tuviéramos otra tendríamos que cortar una enormidad de placas y generaríamos de una obra que supuestamente es en seco y que la podemos racionalizar y estandarizar bastante, generaríamos una cantidad de descarte fenomenal. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, elegimos el sistema de aislantes. También son placas de polietileno. ¿De cuánto vienen? ¿De 1 metro? ¿Vienen de otra medida? ¿Las podemos conseguir de otra medida? Son lana de roca. Bueno, cualquier tipo de aislante que tengamos
cómo se provee, en qué medidas, y en definitiva, al estar uniendo una gran cantidad de materiales en seco que ya tienen prevista una cierta medida de fábrica, bueno, si las contemplamos y las podemos relacionar, equilibrar, vamos a tener una gran cantidad de menor descarte, ¿no? Y eso en la obra en seco es muy notorio. Cuando vemos una obra húmeda o una obra en seca, una de las grandes comparaciones es la cantidad de residuos que genera. Una obra húmeda genera casi 10 veces más, o hasta más también, que una obra en seco, donde podemos justamente estar, digamos, controlando esto. Los sistemas de entrepiso suelen ser de esta manera, no siempre, pero se buscan la manera de poder, por ejemplo, en este caso, colocar clavos o tornillos, ¿sí? Lo que estamos viendo es una planta del entrepiso, con lo cual vemos las vigas principales y aparecen estas otras cruzadas que son transversales, que están levemente corridas y tiene que ver con poder colocar las fijaciones, ¿sí? De unas y otras, caso que si estarían en el mismo eje, estaríamos o tendríamos que colocar algún elemento metálico extra o generar otro tipo de fijaciones. Con lo cual muchas veces este tipo de cosas resuelven, simplifican y son muy válidas, ¿sí? Bien, lo mismo para las placas de entrepiso. Bien, siempre que vamos clavando, atornillando, aparece en todo el perímetro, ¿sí? Después, siempre en toda obra aparece un cálculo. En este caso, te dice que el clavado en el sentido transversal es cada 15 centímetros y en el longitudinal es cada 30. Bien, un detalle de ese entrepiso, en este caso se utiliza la misma estructura principal, que son estos cabios de madera, estas vigas de pino radiata, como está en este detalle. Obviamente puede ser cualquier otro tipo de madera, ¿no? En este caso es un detalle genérico. Se utiliza la misma estructura para apoyar, atornillar, fijar el material, digamos, de pisada final, que pueden ser tablas, pueden ser piezas machembradas y demás. Y aparece el material del silo raso, ¿sí? Que también está tomado por debajo de esa misma viga. O sea que utilizamos en este caso la misma estructura. No siempre es así, muchas veces aparece una subestructura, otros tirantillos menores donde por ahí se fija otro tipo de silo raso, y eso depende mucho de qué distancia tenemos que colocarlo. Obviamente ustedes verán que el espesor del entrepiso superior con el silo raso inferior es muy diferente, porque las cargas que recibe esa lámina superior donde estamos pisando, obviamente tiene que tener mucho más resistencia hacia el peso que esas placas de silo raso, que simplemente son visuales y tienen que mantener su forma nada más. Con lo cual este no es un tema menor, entender un poco las dimensiones de acuerdo a lo que necesitamos en obra, ¿no? Más allá del cálculo, obviamente. Cuando llegamos a las cubiertas, bueno, acá se van a tener que comenzar un poco a familiarizar con las distintas posibilidades de cubiertas. Sea un agua o a dos aguas como tienen en el práctico, de todas maneras tienen que comprender toda la tipología, ¿no? Bien, empezar a ver también cuál es toda la simbología y todo el léxico adecuado para poder distinguir cuando hablamos de montantes, diagonales, cuando hablamos del cordón inferior, el cordón superior, que nos referimos a lo que sería el tirante o la parte inferior de esa estructura, o la parte superior donde apoya la cobertura, ¿sí? Y acá hay algunos tipos de cerchas bastante simples, utilizadas normalmente. Hay más todavía, pero bueno, ustedes también las pueden llegar a utilizar en la solución de las cubiertas que les va a tocar ahora resolver en el nuevo práctico. Julián. Bueno, sí. Julián. Rosana, sí. No, quería hacer una salvedad en ese punto, que siempre con respecto al dimensionado de las cerchas, a diferencia de las cabriadas que los chicos han venido trabajando, y las dimensiones y el armado, porque digo, la forma y el dibujo parece como lo mismo. Y a mí me gustaría por ahí si podés aclarar un poquitito, porque ellos vienen de trabajar con las cabriadas, y la diferencia que hay entre unas y otras, porque ahora es una terminología nueva en este sistema, y me parece que tiene que ver también con todos estos elementos, con la distribución de cargas y el concepto estructural,
que siempre en los finales es un punto que se confunde. Sí, bueno, igual creo que en el caso del práctico que tienen que resolver, casi que lo van a estar resolviendo con, ya sea acero o madera, prácticamente con apoyo entre envolventes perimetrales, ¿no? Porque tienen pocas dimensiones. Quizás Sí. quizás en algunas edificaciones que les toca resolver en otra ocasión o cuando tengan que resolver el final, sí, con otras luces un poco mayores, bueno, empiezan a aparecer este tipo de soluciones que son muy prácticas, son muy simples de resolver porque esto que estamos viendo, después vamos a ver alguna imagen de alguna cubierta que aparece, son muy simples en su resolución. ¿Sí? Y también es importante que pongan atención cuando ven proyectos de arquitectura o ven algo resuelto en madera o metálico, poner un poco, digamos, el ojo en cómo se resuelven los apoyos de las cubiertas cuando hay luces ya un poquito mayores, ¿no? Ya hablamos de luces a partir de los 5 o 6 metros hacia arriba, 6, 7 y ahí hacia adelante, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de menos de 5 metros, generalmente se suelen resolver con apoyos entre las envolventes, con una sola tirantería o perfilería metálica y no se suele hacer otro tipo o resolverlas de otra manera, ¿no? Pero bueno, en este caso son distintos tipos, ¿sí? de cerchas, hay muchas más. Por ahí después lo podemos profundizar con algunas imágenes que aparecen un poquito más adelante. Bien, cuando hablamos de las cubiertas también aparece esta cuestión de los arrastramientos con tema de viento, cargas y demás. Volvamos al mismo concepto del principio. Estamos resolviendo sistemas muy livianos, con lo cual son livianos en toda su envolvente, son livianos en la cubierta, en sus entrepisos, ¿sí? O sea que esta situación de poder o tener que generar ciertos refuerzos en la estructura adicionales, por así decirlo, suelen ser muy lógicos en las construcciones en seco. En este caso aparecen en la cubierta unos arrastramientos en diagonal, ¿sí? Que tienen que ver con, por ejemplo, supongamos los vientos predominantes en una región, sabemos que tenemos vientos predominantes más fuertes del sur, se suelen por ahí colocar no solo en la envolvente vertical, sino en la horizontal, para absorber estos movimientos, ¿sí? estos posibles esfuerzos. Ni hablar cuando estamos hablando en zonas con nieve también, ¿no? Bueno, y un poco lo que hablábamos en cuanto a la resolución de este tipo de cerchas y demás, suelen ser bastante simples, aparecen en general la unión de distinta tirantería, ¿sí? Que suelen en algunos casos confinar algún tirante y tener dos o uno y dos, o dos y dos cordones inferiores, superiores, y que se unen a través de clavado o pueden estar atornilladas, y de esta manera, con secciones que podemos resolver una luz pequeña, podríamos con esas mismas secciones, uniéndolas y generando una cercha, cubrir luces bastante mayores. Es un poco la finalidad que tienen, ¿no? O sea, decir, bueno, con esta tirantería que la utilizo para una cubierta simple, menor o de baja escala, bueno, puedo lograr resolver luces mayores. Lo mismo pasa en la cubierta que en las envolventes verticales, que pasa en los entrepisos. ¿Qué pasa con estas placas que terminan siendo placas rigidizadoras? Con lo cual, si entendemos conceptualmente, toda la envolvente vertical, todo el entrepiso y la cubierta tienen que estar rigidizadas y estas placas ayudan y bueno, estamos hablando tanto en madera como en acero, ¿no? Con esta rigidización. Bueno, ¿qué pasa entre los vínculos estructurales, ¿no? ¿Cómo logramos esa continuidad de las cargas? ¿Sí? En este caso aparecen uniones mecánicas, son las clavadas en la madera, generalmente es la más utilizada, ¿sí? Saber qué clavo utilizar no es un tema menor, Hay que entender qué estamos uniendo, de qué espesores, ¿sí? Cuánto están separados estos elementos, cuánto están espaciados.
Y hay unos predimensionados muy simples que nos pueden ayudar a resolver el tamaño del clavo, y son dos cuestiones muy fáciles de entender, sin hacer un cálculo muy exhaustivo. Primero que el diámetro del clavo, ¿sí?, debe ser 1/10 de la parte menor, ¿sí?, del menor espesor de la madera a unir. Si estamos uniendo dos maderas, como en el caso A, ¿sí?, es el 10% de la medida menor. Y en el caso de la longitud del clavo, debe ser tal que penetre por lo menos 10 veces su diámetro en la madera última y no menos de 7 en la primera. Quiere decir que si yo obtuve un diámetro X, ¿sí?, tiene que penetrar la madera 10 veces su diámetro. Esto es muy simple, obviamente no es un cálculo exacto, pero para tener más o menos una medida de saber que una estructura no podemos utilizar un clavo, no sé, de media pulgada, un clavo muy chiquito, muy fino, porque no va a resultar, ¿sí? Pero por lo menos con estas dos condiciones ustedes pueden saber qué clavo van a utilizar, y cuando están resolviendo el tallo van a poder definir el tamaño, la medida, la dimensión. Cuando esto no alcanza o no es suficiente, aparecen distintos tipos de chapas que nos pueden utilizar, o muchas veces cuando, por ejemplo, estamos haciendo un entrepiso entre una mampostería resuelta con obra húmeda, en lugar de por ahí romper y empotrar y colocar ese tirante dentro de esa mampostería, se suelen colocar, por ejemplo, unas tipo cartelas metálicas que le dan, se sujetan a la pared, obviamente, o se anclan a la pared y después se apoyan y se clavan o se atornillan. Con lo cual, estos elementos de chapa se suelen utilizar bastante, ¿sí?, sobre todo en sistemas abiertos o mixtos, donde hay distintas técnicas utilizadas en la misma obra, ¿no? Bueno, acá un poco lo que decíamos, ¿no?, de los distintos sistemas. En este caso es una cercha resuelta con tornillos pasantes, ¿sí? Y bueno, le da unión a estas piezas. ¿Por qué 3? Porque esas 3 permiten que esas diagonales que se insertan al cordón inferior, que son los dos tirantes que se ven uno atrás y otro adelante, sería el cordón inferior. Esas diagonales, ¿sí?, si le pondríamos, imaginemos un caso extremo, un tornillo, el diagonal se podría caer, se cae, con lo cual necesito fijarlo. Bueno, en este caso se fija con 3, ¿sí?, para lograr que no haya movimiento, ¿sí?, que no haya giro. Este es otro tipo también, donde aparecen la ayuda de elementos metálicos y unen, ¿sí?, y vinculan, es a través de pernos y tornillos, ¿sí? Acá nos estamos un poco abriendo del sistema plataforma y el steel frame. Ojo, esto es importante, lo quiero aclarar, ¿eh? Estamos mostrando tipos de vinculación, uniones y formas de poder resolverlo, pero no siempre estamos hablando de plataforma o de steel frame, ¿eh? Bueno, uniones encoladas también es una forma de unir maderas, es muy utilizada. Ustedes también habrán visto, por ejemplo, se consiguen las maderas laminadas. Bueno, este año no, pero otros años, Rosana todos los años organizaba la visita a la madera Nelson, donde podían ver cómo podían fabricar este tipo de viga y demás. Capaz que por ahí la pueden hacer el año que viene, no sé. Uniones encastradas, también las uniones por forma son muy utilizadas, ¿no? Entender la forma geométrica que a través del encastre logramos la unión. Y sí, después puede tener obviamente algún tornillo pasante, un clavo que le dé una fijación final, pero en sí la unión estructural es a través de la geometría. Bueno, pasamos al steel frame. Cuando ven la imagen, la verdad que no hay una diferencia tan grande a ver un entramado de madera, ¿no? Digamos, conceptualmente en cuanto a estructura se suelen resolver de una manera bastante similar. Después, obviamente, por el tipo de material y estar resolviéndolo con chapa, acero doblada, en algunos casos, o la mayoría que son galvanizadas, bueno, aparecen otro tipo de uniones. Aparece el tornillo, obviamente ya el clavo no lo podemos utilizar en este tipo de chapas por una cuestión obvia, o sea, aparecen tornillos, en muchos casos autoperforantes,
Puede aparecer algo de soldadura también, sobre todo en las vigas principales o en los elementos o en los cordones perimetrales principales. Pueden aparecer algunas vigas que estén soldadas en taller y que sean colocadas, que son dos perfiles C unidos. Y vuelvo a lo mismo, todo el lenguaje adecuado que necesitan para poder diseñar, y cuando cuenten a sus docentes cómo lo resuelven, bueno, vamos a hablar de solera, hablar de montantes, si hablan de madera, hablar de cabio, tirante y demás. Bueno, esta imagen es muy interesante, se ve, digamos, claramente todo ese entramado metálico y aparece la rigidización de las placas USB, ¿sí? Es muy interesante porque se ve inclusive toda la fundación y se ve la relación con la tabiquería interior también. Bueno, las uniones atornilladas en la perfilería liviana no se utiliza cualquier tipo de tornillo y dependen del tipo de chapa, por supuesto, a poder perforar, o al tipo de perfilería, con lo cual no es un tema menor, ¿no? En estos casos, como decíamos, cada tipo de tornillo, sea autorroscante, autoperforantes, ¿sí? La diferencia de un autorroscante es que, bueno, se enrosca, queda fija. Ahora el autoperforante tiene que primero perforar y generar ese primer agujero donde después vamos a roscar. O sea que el mismo tornillo genera el primer agujero, el primer espacio donde después se puede roscar. ¿Sí? Eso que tiene una doble función. Generalmente esa punta que primero perfora tiene unas pequeñas aletas que después se cortan por la misma vibración, mismo giro. Una vez que perforan se cortan y nos permite ahí perforar. Y después, obviamente, si estamos uniendo, por ejemplo, no es lo mismo atornillar o autoperforar dos perfiles de chapa que un perfil de chapa con un tablero USB de madera, donde primero perforamos la madera y después perforamos el acero, o si aparece otro tipo de material también, ¿no? Si estamos revistiendo con algún material plástico, por ejemplo, o lo que fuere, o si estamos colocando una placa cementicia en el exterior, por ejemplo, que también es posible. No es lo mismo cualquier tipo de tornillo, porque hay determinados tipos de tornillo que a una placa la pueden romper o quebrar o no perforar. Con lo cual tienen que investigar y averiguar, según el material que utilicen, cuál es el tornillo adecuado para cada función. Acá se ve un ejemplo, ¿no? Bien, en el caso del tornillo, ¿sí? Ya tienen cierta sofisticación los tornillos. Pueden ver, por ejemplo, este que está en la parte superior, que hasta tiene unas alas que evitan el calentamiento de la rosca, ¿no? Y después las alas estas se parten con el contacto con el metal, o sea que bueno, tienen todo un diseño. No es lo mismo una cabeza de tornillo que nos tiene que dejar la superficie plana que otro que tiene una cabeza de tornillo que puede quedar con alguna, digamos, protuberancia hacia el exterior. Se ve el ejemplo de la placa USB, en la imagen del medio abajo, como el tornillo queda levemente, 1 milímetro, no sé cuánto, hacia adentro, con lo cual no nos genera ningún espesor por fuera, porque por ahí va una placa de poliestireno que, si empezamos a tener tornillos para afuera, nos empiezan a desnivelar todo el último revestimiento o acabado final exterior, ¿sí? Bueno, y este tipo de unión no es para dejarla de lado, no es que la vayan a utilizar ahora, pero sí la tienen que conocer porque es muy utilizada en la construcción y tiene que ver, es una unión basada en una acción, digamos, de calor a distintos tipos de soldaduras, y es considerada una unión húmeda, ¿sí? Es considerada una unión húmeda, que esto es una particularidad que uno la ve y uno parece que está viendo una unión en seco, pero la realidad es que la soldadura es húmeda, pues justamente lo que hace fundir es aportar otro material y lo podemos trabajar, ¿sí? Y obviamente eso al instante que uno suelda ya genera una unión en seco, pero al momento de aplicarla o de generar la unión es húmeda, ¿sí? Bueno, algunos criterios dimensionales
¿sí? Que tienen que ver con esto de las pulgadas y del sistema métrico. Ustedes verán que si ven, por ejemplo, las dimensiones de cierta perfilería en acero, metálica, o cierta escuadría de los cabios de madera, están medidos en pulgadas. Y si vamos a comprar un tirante de madera, lo podemos comprar como 2x4, 2x5, 2x6. Está medido en pulgadas. Y por ahí ustedes lo tienen que apoyar, ¿sí?, sobre una envolvente que la proyectaron, la diseñaron con nuestro sistema de medida. Con lo cual, este no es un tema menor, hay que tenerlo en cuenta y considerar que esto nos puede traer ciertos problemas de ajuste en la obra en seco, es muy importante, ¿sí? Bien, esto afecta, y sobre todo en nuestro medio local, donde utilizamos los dos sistemas de medida en nuestro rubro de la construcción, por así decirlo, ¿sí? Bueno, acá está el ejemplo, ¿no? El mismo tirante de madera, la escuadría está medida en pulgada, pero el largo te lo venden en metros, ¿sí? O sea que esto, bueno, es un tema a tener en cuenta. No es un tema menor al momento en que estamos dibujando plantas, cortes, detalles, vistas y demás, porque obviamente son dos sistemas de medida completamente diferentes y que muchas veces no se pueden ni siquiera equilibrar o coordinar. Entonces hay que tener en cuenta qué hacemos con esas diferencias, ¿sí? Inclusive muchas veces cierta tornillería que compramos también está medida en pulgadas, con lo cual es un problema, ¿no? Bueno, la normalización, un poco ya lo venimos hablando en las diapos anteriores, tiene que ver con cómo se proveen las distintas placas y materiales, ¿no? En este caso hablamos de 3 materiales completamente diferentes. Ahora, la industria de la construcción lo provee de la misma dimensión. Placa de roca de yeso, placa cementicia o una placa terciado fenólico. Las podemos conseguir de estas dimensiones. Hay de otras, hay algunas que vienen de 1,22 por 2,44. Entonces, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una envolvente y utilizo, en mi cara exterior, utilizo una placa que se mide 1,20 por 2,40 y en el interior quiero utilizar un material que me la proveen de 1,22 por 2,44? ¿Qué hago? Tengo que cortar todas las placas, convendrá tratar de conseguir unificar que un material se acerque al otro consiguiendo una u otra marca para que sean los mismos y podamos contemplar esa coordinación de poder dimensionar las placas que en definitiva, si van colocadas en el interior y el exterior, primero que la estructura de las montantes va a ser una sola, con lo cual voy a tener que definir una sola medida. Alguna no la voy a poder fijar en sus laterales verticales. Entonces, no son temas menores y que los tienen que definir al momento que comienzan propiamente inclusive a dibujar las plantas en gran escala y demás, porque la estructura también está definida en esas dimensiones con las medidas de los materiales que yo estoy eligiendo para mi obra. Entonces, no podemos empezar a resolverlo desde la generalidad y después ir bajando y ver con qué vamos completando el proyecto, sino que tenemos que avanzar en paralelo. ¿Qué tipo de material vamos a utilizar? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo son los materiales? ¿Cómo son las dimensiones? ¿Cómo lo voy a revestir? ¿Cómo se va a montar? ¿Cómo se va a fijar? ¿Cómo se va a unir? Todo esto, por más que obviamente siempre comencemos de lo general a lo particular, todo esto tiene que estar en la cabeza de quien diseña el proyecto constructivo desde el primer minuto, ¿sí? Porque si no nos puede pasar que lleguemos hasta una instancia casi final y después nos demos cuenta que todos los materiales que habíamos elegido no se pueden combinar en obra, tengo que romper, quitar, cortar una gran enormidad de materiales y la verdad que no es la función de la obra en seco. Si no puedo estandarizar y no puedo racionalizar, diríamos que la obra en seco pierde casi razón de ser, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de racionalización, hablamos de optimización de tiempos, costos, esfuerzos en base a una planificación, que es lo que estábamos hablando recién. Reducción de algún concepto a una noción racional, ¿sí? Con lo cual todo este tipo de cuestiones son importantísimas, ¿no? Generar menor cantidad de residuos. Y ni hablar cuando hablamos de todo lo que refiere a la sustentabilidad en la actualidad, respecto a la generación de desperdicio, de basura de obra. Tenemos uno de los rubros más contaminantes de todos en el mundo, ¿sí? Utilizamos agua potable para construir, digamos,
Bueno, no voy a entrar en ese tema porque es bastante largo, podríamos después armar alguna charla al respecto, pero este tema de racionalizar y de estandarizar tiene que ver con todo esto, ¿sí? Si podemos cortar la menor cantidad de placas, vamos a utilizar mucha menor cantidad de energía en obra. Imagínense cortando con lo que cortemos, ¿sí? Sea a través de alguna maquinaria, a mano, con serrucho, con una moladora, con una sierra de corte. Todo eso requiere energía, requiere tiempo, requiere mano de obra. Con lo cual, si nosotros desde nuestro proyecto lo podemos prever que eso no esté, bueno, va a haber un ahorro en cuanto a eficiencia y recursos muy grande. Este es un ejemplo muy simple, una placa terciado fenólico, 1,20 por 2,40, lo que recién contábamos, ¿no? Bueno, ¿cada cuánto van colocados estos montantes, ¿no? en mi envolvente? En este caso aparece en acero, steel frame, pero podemos estar hablando en madera también, ¿no? Bueno, si sabemos que tiene 1,20, podemos cubrir, ¿sí? Cada 40 o cada 60, por ejemplo, y llegar a que una placa se una con la otra y que tengamos un perfil de fondo y que podamos fijar las dos, ¿sí? O sea que todo esto, bueno, hace a la dimensión. ¿Y qué pasa con la altura también? ¿Cuál es la altura de mis espacios para poder resolver? En este caso tienen un entrepiso. ¿Qué pasa con la planta baja, con el primer piso? ¿Qué pasa en el caso del sistema plataforma o el steel frame, que tienen todo un espesor en la zona de entrepiso, con lo cual la placa interior de planta baja y primer piso no va a ser lo mismo que la exterior porque me queda toda una franja sin cubrir, que es la franja del entrepiso. Ahí puede aparecer un corte de placa, puedo poner la placa acostada, bueno, todo eso es lo que tienen que tener en cuenta en definitiva. Julián, ¿te puedo hacer un aporte Sí, chiquitito? yo también te iba a hacer un aporte. Listo. Dale, dale. ¿Podés volver un poquitito a la de atrás, a la del panel? Bien, A gracias. eje. Escúchame, el tema que recién estaba hablando con los chicos míos, digamos, y que es una cuestión en general, y que ellos ahora lo que tienen que hacer es la modulación de la planta que tienen, digamos, del depósito. Recuerden, digamos, que acá lo que les está mostrando Julián, los 40 centímetros son modulación de eje a eje de montante. O sea, el montante ese tiene un espesor, que podrá ser 1 pulgada, digamos, esa ala habrá que ver cuál es el espesor que tiene. Pero los 40 centímetros que está diciendo ahí el sistema son a eje y eje de montante. Entonces eso lo que me va a permitir es que yo ponga la placa de al lado y sobre ese montante pueda ajustar las dos placas que son de 1,20, una al lado de la otra, sean verticales o sean horizontales. Entonces, cuando modulen, tengan en cuenta que los 0,40 o 0,60 son a eje de la montante que vayan a utilizar, sea metálica o sea de madera. Gracias, Julián. Sí. Marce. Exactamente lo mismo iba a decir. Bueno, Exactamente lo mismo. bueno, entonces a esto le sumamos la complejidad de que las envolventes tienen puertas y ventanas. O sea que no todas las placas van a ser una placa más una y así la van a ir sumando y van a resolver fácilmente la envolvente. Van a tener que resolver vanos, con lo cual puede ser que las alturas de esos vanos también estén pensadas de acuerdo a utilizar media placa abajo, media arriba, una placa acostada, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones refieren... Sí, Marce, sí. No, sobre todo también el tema de los anchos de los vanos, porque por ejemplo van a tener que ser múltiples de 40 centímetros, ¿no? O sea, no va a colocar una ventana de 1,65 pudiéndolo hacer un múltiplo acorde, Claro, ¿no? Que claro. corresponda con las montantes. Eso es importante. Totalmente, sí. Bueno, y para finalizar la charla, dos ejemplos que no son ni plataforma ni son steel frame, son sistemas híbridos, pero muy interesantes, algunas obras conocidas, pero que sí tienen desde lo conceptual casi todo lo que venimos viendo en la charla, ¿sí? Esta es la casa Imes, es del año 49, tiene sus años. Ahora, a nivel conceptual, y en cuanto a temas que refieren a resolver las estructuras, resolver con perfiladad liviana, todo el tema de combinar esta situación de envolventes, puertas, ventanas con panelería opaca. Todo lo que refiere a también la situación de, por ejemplo, ahí se puede ver en ese panel opaco, esa cruz de San Andrés, que obviamente tiene que ver con absorber estos movimientos, así como hoy veíamos en el sistema plataforma, en el steel frame, poder colocar
ciertos arrastramientos en diagonal para poder resolver lo que esta estructura liviana podría verse comprometida, bueno, también se ve en estos proyectos, ¿no? Y obviamente un estudio muy, muy pormenorizado de los temas de las dimensiones, ¿no? ¿Qué pasa con las alturas, con con los emplacados no solamente de los envolventes exteriores, sino de las interiores? Aparecen otros elementos de madera, móviles en este caso. Aparece toda una modulación de toda esa planta, ¿sí? Así como ustedes hablan del 0.40, el 0.60, también aparece una modulación completa que nos permite saber que vamos emplacando y colocando todos los materiales que van revistiendo esa envolvente o la misma estructura y que va a tener buen resultado en obra. Con lo cual, no siempre vamos a resolver puramente desde el módulo básico, sino desde tomar medidas mayores. Igual esto lo van a ver más en profundidad, sobre todo en nivel 3, así que no nos vamos a meter tanto en el tema ese, pero sí es importante que como trabajan con obra en seco ya lo tengan en cuenta, ¿no? Acá se ve en la imagen de la izquierda, la estructura es tremendamente liviana, con perfiles, cabreadas, y pueden resolver un edificio de una escala, digamos, importante. Es una vivienda, pero de una escala importante, con luces que no son menores, ¿no? Como se puede ver esta viga, ¿sí? Que está, digamos, obviamente construida para esta obra, no es una viga que la podemos conseguir comercialmente, pero bueno, son recursos, son bastante simples. Los sistemas de unión y de fijación son los mismos que veíamos recién. Aparece algo de soldadura, aparece algo de abulonamiento, ¿sí? Y esta es una vivienda de casa de fin de semana en Japón, de Nishizawa, es un arquitecto bastante interesante. Esta vivienda está en alguna de las croquis, en algunas revistas más. Y es una vivienda que está resuelta en madera, es todo un sistema de columnas que funcionan como puntales, son bastante esbeltas las columnas, y tiene todo un sistema perimetral resuelto con un entramado símil a la plataforma símil, que también es colaborante con esa estructura interior, ¿sí? Bueno, en este caso también aparecen algunas técnicas de prefabricación, que también es otro tema que van a ver un poco más adelante en el taller, que bueno, es otra manera también de poder prearmar y de poder aligerar, digamos, bastante, sobre todo los procesos de montaje, ¿no? Y aparece toda la unión de los elementos y de recubrimientos posteriores, colocación de aislantes, ¿sí? Con lo cual me interesaba mostrar este proyecto porque no siempre es la imagen del steel frame o del plataforma que nos da ese tipo de muro multicapa, sino que también ustedes pueden tratar de generar o de innovar con un material, con otro, probar, o inclusive también esta cuestión de la forma, ¿no? de lo que uno ve de estos sistemas en seco. En este caso, la colocación final es una chapa colocada en forma horizontal, ¿sí? Pero el sistema de muro multicapa es muy similar al sistema plataforma, ¿no? Los sistemas de unión, los pueden ver en cubierta, son de doble tirantería, o sea que no aparecen grandes vigas, sino que aparecen estas columnas muy esbeltas y aparecen tirantería que están unidas, abulonadas, y con eso genera refuerzos adecuados para poder resolver en este caso la cubierta, el sistema estructural de la cubierta, ¿no? ¿Y cómo, Julián, el cielo raso adherido al nivel inferior de esa Sí. estructura de cubierta da con una También. terminación plana También. que ayuda Sí. a que tenga una lectura mucho más liviana, ¿no? Sí, hay dos cuestiones importantes que me gustaría mencionar. Una es que cada vez que resuelven la cubierta, porque digo, en sí vimos muchos ejemplos de la envolvente del muro multicapa vertical, pero en la cubierta pasa exactamente lo mismo. Tenemos que resolver el recubrimiento exterior, qué pasa con lograr estanqueidad, cómo va colocada la aleación térmica, el cielo raso, o sea, todo lo mismo que pasa en el muro multicapa es en la cubierta multicapa. Esto no hay que dejarlo de lado porque de hecho se ve en algunas entregas o finales que aparece la cubierta como si fuera
algo aparte, que está resuelto de otra manera. Y lo mismo para la continuidad. Cuando hablamos de continuidad de la piel exterior de un edificio, la continuidad se da en toda la envolvente. Y suele pasar muchas veces que se resuelve muy bien la envolvente vertical y cuando apoyamos la cubierta aparecen huecos, aparece que no está resuelta, la aislación no llega hasta donde tiene que llegar, no tiene recubrimiento, ¿no? Digo, traten de pensar bien en esto que refiere a cómo es la envolvente, la piel completa de ese edificio con su continuidad. Si logramos estanqueidad en la envolvente vertical y en la cubierta, también hay estanqueidad en la unión de ambas. Y esto no es un tema menor. Sí, por eso en los dos proyectos que mostraste, si vamos a los primeros esquemas de dibujo, aparecen como unas grillas. Ahí está, acá estamos viendo donde se ven las 3 dimensiones y en el anterior también, donde se ven que el arquitecto necesita poner en plano todas las 3 dimensiones, ¿no? En vertical, en horizontal, en planta. Por eso en el trabajo práctico, el primer requerimiento que le hacemos cuando van a abordar estos sistemas es dibujar a la vez la planta y las vistas, ¿sí? Para poder coordinar en las 3 dimensiones cómo va a funcionar la modulación. Y también por esta cuestión que decía muy acertadamente Julián, el tema de la economía, de los recursos, de la contaminación, de cómo la industria de la construcción es muy contaminante y tenemos que empezar a tomar conciencia. Y justamente con las dimensiones que presentan los materiales para este tipo de tecnología, podemos abordarlo y podemos empezar a pensar que cada placa que ponemos, 10 centímetros más o 10 centímetros menos, con el tema de los cortes y de cómo la vamos a utilizar, si va a ser horizontal o vertical, una placa, por ejemplo, de OSB, va a hacer mucha diferencia, ¿sí? También es una cuestión cultural, ¿no? En Argentina no estamos acostumbrados a este tipo de tecnologías. A veces los materiales no tienen el rigor dimensional que en otros lugares, sí, en otros países sí, por eso se hace más fácil construir, pero tenemos que empezar a tomar conciencia de qué manera esto se empieza a utilizar, porque van a ser estos chicos los que ahora están cursando, los que el día de mañana van a tener que utilizar tecnologías o van a desarrollar sistemas tecnológicos constructivos que permitan abordar todos estos temas en conjunto, ¿no es cierto? Evidentemente nosotros ya estamos transitando la carrera profesional y no lo hemos podido desarrollar demasiado bien o demasiado en profundidad con las condiciones de país y demás. Pero bueno, es un desafío para las nuevas generaciones poder abordar este tipo de tecnologías que son mucho más económicas, que dan la misma prestación ambiental, pero siempre teniendo en cuenta todas las partes en conjunto. Por eso me parece que lo más importante, y como vamos a trabajar así como a distancia, ¿no? Es abordar el tema en totalidad y poder ver cómo estos arquitectos abordan la planta, la vista, la coordinación modular, toda la vez, ¿no? Quería hacer foco en eso. Sí. ¿Cómo arrancar? Porque a veces el cómo arrancar es lo que más dificulta, y más al estar separados, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, en este ejemplo se ve la rigurosidad dimensional que tiene para que todo ese entramado de madera que resuelve las placas y todo se pueda unir en obra y bueno, y tenga un resultado óptimo, por así decirlo, ¿no? O sea que es muy diferente, como decía Rosana, diseñar, proyectar una obra húmeda donde los materiales se pueden transformar fácilmente en obra, a este tipo de técnica en seco donde ya los materiales llegan con un tamaño, una forma, una dimensión, y bueno, realmente conviene ayornarnos a eso, ¿no? O sea Julián, revisarlo. discúlpame, Julián. Sí. Tengo la cámara apagada porque tenía baja señal. Pero en referencia a las imágenes que están mostrando que ayudan a interpretar los sistemas más allá de cada uno de los, digamos, de
de las uniones en particular, que puedan volver a mirar la totalidad de cada uno de los sistemas, en esas imágenes que vos seleccionaste donde se ve la totalidad, porque no nos tenemos que olvidar que estamos trabajando con cargas distribuidas, que, digamos, el sistema corresponde también a lo que es muy, digamos, podríamos denominarlo como si fuera muro portante, pero ya un muro multicapa. Por lo tanto, volver a retomar y repensar esos análisis que hicieron ellos de las distribuciones de la carga. Cómo se relacionan los elementos horizontales y verticales de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque eso, digamos, está íntimamente relacionado con la modulación y la coordinación modular entre los elementos verticales, horizontales e incluso los diagonales. Tal cual, sí, sí, es así. Bueno, Ro, te dejo con estas imágenes que quería mostrar. Avísame cuando quieras que pase y yo voy pasando las diapos. Sí, un poco lo que venimos hoy debatíamos sobre Julián, con Julián, acerca de poner estos trabajos o no, que son de trabajos de compañeros de otros años. Acá lo tenemos dibujado, es una axonométrica constructiva. Esto lo han realizado el año pasado chicos como ustedes que estaban llegando a esta instancia. Sabemos que el tema del dibujo a veces nos está costando un poquito de abordar esta complejidad de lo espacial, ¿sí? Pero bueno, como venía diciendo Julián y bueno, los aportes que estamos haciendo nosotros, es fundamental que vean todas las piezas relacionadas, ¿sí? Poder entender la totalidad, las 3 dimensiones para poder ir avanzando. Fíjense cómo el entrepiso, los paneles verticales con su estructura vertical y bueno, y la cubierta empiezan a tener relación ahí en esa axonométrica que se ve. A ver si tenés otra. Sí. ¿Puedo comentar algo, Ro, de la anterior? Sí, cómo no. ¿Podés volver un cachito? A ver, porque esta es una cuestión que también hoy hablamos con los chicos cuando me mostraron sus trabajos de estructuras pesadas, ¿no? Y el trabajo de losa anterior. Fíjense en esta perspectiva, que es lo interesante, digamos, que yo hablaba con ellos un poco, del tema de que cuando uno hace la perspectiva constructiva y cuando uno externamente la observa, digamos, lo primero que hace hincapié, digamos, es en el vínculo entre las diferentes partes. Y fíjense en esta perspectiva, cuando uno la ve así, que más allá, digamos, de ver, digamos, a primer ojo de vista la coordinación modular que hay tanto en los muros como en el sistema de techo, fíjense cómo en arriba resuelve de manera eficiente, digamos, y explica de manera eficiente cómo es el vínculo entre el techo y la carga, digamos, de atrás y lateral, digamos, de cómo es esa situación. Entonces, digamos, eso es lo interesante que ustedes tienen que tener en cuenta y a donde tienen que poner el ojo, digamos, que es en esas situaciones que también contaba Julián, digamos, de que yo puedo, digamos, ver un ejemplo de muro o de techo, ahora, y después lo que tengo que pensar es cómo se vinculan ese muro y ese techo para que haya continuidad de aislaciones y se genere un vínculo entre las partes, digamos, para que no sean dos cosas que están simplemente apoyadas. Entonces, eso era lo interesante como para poder contar ahí también. Listo. Sí, también el trabajo colaborativo de la estructura del piso, el envolvente vertical y el techo, ¿no? O sea, todo es un trabajo, y el entrepiso también. Obviamente el entrepiso está ligado a la modulación del envolvente y de la estructura del piso. Entonces es todo un continuo, ¿no? No se puede pensar fragmentado. ¿Qué pasa nomás, eh? Sí, sí. Bueno. Ahí está. No, porque por ahí es más fácil verlo en las maquetas. La primera forma que tenía, espera, volví a la maqueta, ahí está. Fíjense, ahí lo que hicimos con los chicos el año pasado fue pedirles, siempre este trabajo se abordó desde las maquetas, representando cada uno de esos palitos
una montante, ¿sí? Que podía ser un pie derecho si fuese madera, una montante de steel frame, y porque podíamos entender a través de las placas rigidizadoras y las distintas capas que iban conformando el carácter portante que decía Marcos. Fíjense que es un entramado, es una jaula prácticamente, donde todo se relaciona con todo y hace que eso sea portante a través de la sistematización y de toda la piel, ¿sí? Tanto horizontal como vertical, ¿sí? Donde no hay una estructura principal, porque estos sistemas lo que tienen, tanto el plataforma como el steel frame, que son los que vamos a utilizar en el carácter de portante, es entre la estructura principal y la secundaria hay mínima diferencia, o sea, no tenemos en este caso una columna en cada punta, ¿sí? Y una estructura principal a la cual le adosamos paneles de cerramiento. En este caso, los paneles, que no son paneles, los cerramientos exteriores, los aislantes y la estructura, todas en su conjunto, conforman el carácter portante que van a tener estos sistemas. ¿Se entiende la diferencia? Por ahí tendríamos que compararlos con otros. Esa es la manera que vamos a abordar el sistema, el trabajo práctico desde el carácter portante de los elementos. Por lo tanto, necesitamos que las placas rigidizadoras, que son la última capa exterior que van a tener, vayan conformándose. Si se pudiese ampliar un poquito, ahí van a ver que en esta axonométrica, bueno, no hay, fíjense que tiene un color distinto cada cosa. Ahí tenemos en un color amarillo, que es el aislante, y después empezamos a tener el rojo y el blanco, estoy hablando del de la izquierda, en la parte vertical, en las paredes, son todas las capas que conforman la placa vertical, ¿sí? O sea, la estructura corre por adentro y después las partes horizontales que van a ser las distintas sectores que van a tener los niveles. A ver si querés ahí pasar. Acá lo tenemos dibujado en axonométrica. No de casualidad estuvimos desarrollando, y voy a vincular un poquitito con lo que estuvimos haciendo con la parte de construcción en húmedo. En estos últimos 2 esquicios o trabajos cortos individuales que realizaron, primero hicieron con cubierta de losa y ahora con cubierta inclinada pesada. ¿Qué pasa? Con la cubierta inclinada pesada hay un montón de elementos a vincular, que también hay una coordinación modular que tiene que ver con estos elementos que ahora se van a encontrar ustedes, o sea, no son los mismos, por supuesto, pero hablo de un sistema de relación de piezas que se van a empezar a desarrollar ustedes en este trabajo práctico. En el práctico, justamente, hay una partecita donde habla que las dimensiones, hay unas más o menos, o sea, tiene 4x4 la planta, pero que las dimensiones exactas las van a marcar ustedes de acuerdo al módulo que adopten y cómo van a ir trabajándolo. O sea, hay un ajuste de esas medidas porque estamos trabajando con más rigurosidad en cuanto a las medidas, ¿sí? Por esta modulación que estábamos hablando. A ver si hay alguna más. Ahí está, fíjense, toda una vista con todas las capas. Esta es la manera que hay que mostrar las cosas, los trabajos como para poder entenderlos. Estos trabajos fueron hechos por alumnos de nivel 1, igual que ustedes, y en los mismos tiempos. O sea, no requiere no requiere más trabajo, sino entender bien desde el día de la teórica, desde el día de hoy, al viernes que tengamos que trabajar, hacer la lectura, o sea, yo volvería a mirar la teórica y leería la parte de los apuntes, de la bibliografía, para poder entender bien los dos sistemas.
Y una vez que entendemos bien los dos sistemas, con todas las terminologías nuevas, yo me fui anotando, son todos términos nuevos: sistema plataforma, steel frame, soleras, montantes, cerchas, placas rigidizadoras, contravientos, fijaciones, arriostramientos, anclajes. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer es ponernos a tono con todas estas palabritas, ¿sí? Que son palabras de construcción en seco que de alguna manera refieren a funciones de lo que veníamos realizando en construcción en húmedo, ¿sí? Nada más que acá se llaman de otra manera porque tienen diferencias, ¿sí? Pero tenemos que entender los sistemas y una vez que entendemos los sistemas, ponernos a trabajar rápidamente en la modulación de las plantas y vistas a la vez, o si quieren axonométricas, o también si quieren maquetas, eso estaría bueno, pero un poco lo dejo librado a la determinación de cada uno. Fíjense, esto es una maqueta realizada ahí en el taller. O sea, ahora no les podemos pedir que trabajen en grupo, que hagan la maqueta en grupo. Sí les podemos pedir que trabajen en grupo, pero no que hagan la maqueta en grupo. Va a estar difícil pegar los palitos en... A nivel de detalle, Ro, no se puede observar muy bien, pero me parece que este trabajo está un poco más acertado en la relación que tiene la envolvente de la estructura del techo con la envolvente vertical, ¿sí? Porque hay una secuencia, hay un entendimiento de elementos que conforman la parte de la cubierta que se comunican con los elementos, ¿no?, verticales del envolvente. En las otras que vimos de madera, sí hay, pero no en la sucesión, digamos, de los elementos montantes. ¿Esto qué quiere? Lo digo por esto, porque ahora cuando hablemos de cabreadas, por ahí podríamos hablar de estructuras reticuladas, no sé si tanto de cabreadas, porque por ahí capaz que es una cuestión mía, personal. Pero me parece que cuando hablamos de cabreadas ya tienen una estructura interna, tanto las montantes como las diagonales, como los cordones superiores e inferiores, que prácticamente son como tirantes, ¿sí? En cambio, las estructuras reticuladas pueden conformarse con la misma sección con que se conforman las envolventes verticales. Sobre todo cuando tenemos también el tema de la sobrecarga de nieve y la sucesión de elementos como para que se puedan distribuir bien las cargas. O sea, me parece que hay como un correlato entre el piso, la estructura del piso, la estructura del envolvente vertical, el entrepiso y la estructura de cubierta, que tiene que ser todo un continuo, ¿sí? Y la modulación tiene que estar pensada también como todo un continuo. No sé si confundí más, pero me parece que ahí está, ¿ves? Ahí se ve un poco mejor. Aunque acá los refuerzos en diagonal que figuran ahí, pero a la izquierda se ven mejor. Claro, sí. Las cruces de San Andrés. Perdón, Ro, ojo con la maqueta anterior también, que muchas de estas maquetas son en proceso de elaboración y no son finales. Sí, por supuesto. En la maqueta anterior estábamos viendo, claro, en la maqueta anterior estábamos viendo unas aberturas bastante amplias que seguramente en el proceso final, fíjate en la anterior, Julián, si podés, perdoname. Sí, ahí está. Sí, ahí las diagonales. En esa, fíjense, ahí está, perdón. Acá falta un poquito, sí. Esto es un proceso de desarrollo, no es una maqueta final, por eso es maqueta de estudio y la maqueta está para ir pensando todas estas cosas que comentaba Rosana, Marcelo, los compañeros, donde no tenemos que perder de vista estas cuestiones. Digamos, acá, en las aberturas estas, si se pudiera hacer este vacío o este vano, digamos, ustedes a esto lo ven como un muro que, digamos, portante, digamos, ¿se acuerdan las relaciones? Porque si bien ahora pasamos un sistema húmedo a un sistema seco, no perdemos los conceptos de carga distribuida, carga lineal, ¿bien? Y de muro portante. Entonces, acá no se tiene que leer como perfiles o columnas una al lado de la otra, sino que acá nos está faltando incluso una parte muy importante que es la estructural, que es la rigidización, los paneles o las diagonales incluso que ayudan y forman parte de la estructura, ¿sí? Esto es parte de la estructura, es el esqueleto, es como el cuerpo humano. El cuerpo humano, la estructura del cuerpo humano, ¿sí?, es el esqueleto y los músculos.
porque el esqueleto sin los músculos, los tendones, se cae. ¿Bien? Entonces, acá, Sí, en a esto este, que estamos viendo acá, le está faltando también otros elementos estructurales. claro, sobre todo Fíjense la que vinculación del antes envolvente y la estructura del techo. ¿Sí? en construcción Bien, en húmedo hablábamos bien. muchísimo de la traba, de la importancia de la traba, de la relación de los muros, insistíamos mucho con eso. Y además tenemos una cosa a favor en la construcción en húmedo y sobre todo para la región que estamos trabajando, donde es una región donde hay vientos y donde hay una carga importante, aunque es eventual, que es la nieve, es la masa del muro. En este caso, sin tener la masa del muro que sí nos la da la construcción en húmedo, tenemos que ver de qué manera se absorben los empujes laterales, que como bien dice Marcos, en esta maqueta que estamos viendo no está resuelto, ¿sí? No está resuelto desde el empuje lateral y desde la dimensión de las aberturas también, desde el concepto estructural también, o sea, desde la carga del carácter deportante, pero sí que empieza a estar más avanzado ese punto en la otra diapositiva que sigue. A ver, Julián, así las podemos ir comparando. Ahí está. Fíjense que en esta empiezan a aparecer los contravientos, las cruces de San Andrés y las placas rigidizadoras. Un ejercicio que nosotros hacemos habitualmente y que estaría bueno, estaría buenísimo si ustedes tienen todos los alumnos o la gran mayoría de los alumnos o algunos, aunque sea, pueda hacer alguna maqueta y la ponemos en los Zoom ahí en vivo y empezamos a jugar a ver si se mueve o no. Nosotros lo que hacemos con las maquetas, las van construyendo y las ponemos a disposición de tensiones, las movemos. Entonces, si una maqueta se va para un costado, si una maqueta se queda bien parada, si una maqueta le podemos ejercer una carga vertical y no se aplasta, ahí la ponemos, la sometemos a las distintas cargas que pueden ser sometidas y podemos verificar que eso funciona o no. Los chicos que puedan realizar maquetas, aunque sean poquitos, estaría bueno porque la pueden aportar en los Zoom de los compañeros y empezar a jugar, ¿sí? Porque por eso usamos las maquetas, para estudiar. Cuando llegamos a este punto, a estas maquetas que estamos viendo ahora, que ya son casi maquetas finales, nosotros no les hacíamos entregar una maqueta, no era parte de la entrega. Las utilizábamos para estudiar, para trabajar, ¿sí? Algunos se iban dando cuenta que iban avanzando en la maqueta y después la querían realizar para el final. Pero no era condición de entrega la maqueta, porque consideramos que la maqueta sirve para estudiar el sistema. Y cuando iban llegando a esta etapa, ya estas maquetas se podían dar vueltas, se podían mover y no se desarmaban, ¿sí? Cuando una maqueta se empieza a destartalar toda, es porque le está faltando la parte de las rigidizaciones, que en estos sistemas es fundamental, porque son sistemas livianos, ¿sí? El tema de la rigidización es muy importante. Y la dan todas las capas, la da el alma de la panelería, los perfiles metálicos y los pies derechos de madera, pero también las distintas capas de rigidizaciones exteriores e interiores también, ¿sí? Tal cual. No sé si quieren agregar algo más o ya nos podemos ir un ratito, ya son 5 menos 10, ¿no? Menos 20, menos 10. A un Zoom más en cada comisión. ¿Qué les parece? Dale, no hay problema. Yo lo hice previamente al Zoom.